Buenas tardes. Buenas Doctor, buenas tardes. tardes. Bueno, eh, vamos a continuar con las generalidades porque es algo muy importante que conozcamos primero el virus, que conozcamos su fisiología, su inmunología, para poder entender bien el tratamiento. Hasta la fecha, hoy en día, hay muchos problemas sobre el tratamiento de los virus. Cada cual ve a su manera, cada cual desconoce prácticamente. Y frente a esta pandemia nos ha tocado un virus que supuestamente no lo conocíamos, pero como les estaba explicando, ya desde el año 2000, 2001, 2015, 2019, se había conocido algo sobre la inmunología en farmacología frente a los virus. Vamos a ver un poco más en detalle de lo que estábamos conversando, de que los virus son reconocidos por receptores intracelulares, unos receptores intracelulares que están codificados, ¿no?, en línea germinal, ¿no?, cómo es que van desarrollándose, ¿no?, y que reconoce a través de esto los patrones moleculares. Si nosotros observamos la diapositiva en el margen izquierdo, encontramos nosotros que en estas moléculas TLR 1, 2, 5, 6 están prácticamente fuera de la célula, están expuestas en la membrana plasmática, en la membrana celular. Y fundamentalmente, ellos van a reconocer un tipo de agentes infecciosos. Si nosotros hablamos de nuestra célula, frente a esos agentes infecciosos, que probablemente sean o no virus, y si nos fijamos bien, ya en el endosoma que también tiene una membrana doble, una membrana lipídica, y más vamos a ver que vamos a tener ahí el TLR7, el TLR9, el TRL3. Entonces, estas moléculas son los que reconocen fundamentalmente los componentes virales. Es decir, estamos hablando del componente TLR3 sobre el RNA. Este es de doble cadena. Y los otros que vemos, el TLR7 y el TLR9, reconocen al RNA de cadenas sencillas y también reconocen al DNA. Entonces, con estas secuencias de cadenas, ¿no?, estas secuencias de citocinas, seguida de guanina, pero una guanina que no está metilada. Entonces, esto va a implicar la señalización hacia el interior, hacia el núcleo, de tal manera que se enciende, de tal manera que se expresan los genes, ¿no?, que vemos nosotros a la izquierda, son los genes controlados por un factor nuclear. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de antibióticos, ¿no?, un factor nuclear, kappa beta, ¿no? Estos genes son los que van a provocar la expresión de citocina. Asimismo, también lo hace el factor de necrosis tumoral. Así también lo hace la interleucina 1, la interleucina 6, al respecto que podemos ver.
nosotros ahora en el COVID. Y entonces esto vemos tras la literatura, tras los estudios y revistas, se ha hecho muy famosa, ¿no? En esta pandemia. Porque si nosotros hablamos de la tormenta de citocinas durante el COVID-19, es precisamente o fundamentalmente se debe a la presencia extrema de interleucina 6. Pero también se ha visto que cuando se expresan estos genes inflamatorios, gracias a este factor NK beta, que producen proteínas, que producen moléculas de adhesión en el endotelio, y entonces estos van a permitir la atracción de células al lugar de la infección. Entonces vamos a tener moléculas coestimuladoras que permiten la activación de células de la respuesta inmune. Entonces, cuando nosotros estemos hablando en farmacología, tenemos que tener bien en cuenta este factor, estas moléculas coestimuladoras y esta activación de células de respuesta inmune. De tal manera que se da cuando se dé una inflamación aguda, ¿no? Y además se pueda iniciar la activación, es una respuesta adaptativa como nosotros vemos en el gráfico a la izquierda. Asimismo, también un punto muy importante que nosotros vemos aquí en la gráfica es la producción de interferón tipo 1. Estos interferones generan un estado antiviral en las células vecinas. Ya tenemos otro mecanismo de respuesta. Justamente es donde se está produciendo este interferón. Este interferón ya sea alfa o beta. Si nosotros volvemos a retomar lo que estuvimos conversando, ¿no? Vamos a ver que por otro lado existen también otro tipo de receptores que van a estar en el citoplasma. Al lado derecho, nosotros podemos ver la inflamación. La inflamación, como ustedes ven ahí en el gráfico, ese de verde con lila, conocido como NLRP3. Este va a recibir señales que van a activar al inflamosoma. Y entonces nosotros nos ubicamos dentro de estas dos señales que provienen del agente infeccioso. Ahí en el cuadro de arriba a la derecha, sobre el RNA y DNA. Estos son reconocidos por receptores intracelulares, que son receptores de patrones moleculares, y ahí vamos a tener la activación de la caspasa 1, vamos a tener activa la interleucina 1, la interleucina 18, que estos son citocinas, estos son moléculas proteicas producidas por varias células del sistema inmune. Entonces, esto nos va a provocar una fuerte respuesta inflamatoria. Si nosotros nos vamos hacia el centro, veamos que los receptores intracelulares que reconocen patrones, vamos a encontrar también a las células dendríticas, a los macrófagos, a los neutrófilos, a los linfocitos, a las células endoteliales, a las células epiteliales.
Pero también podemos mencionar de que todas las células infectadas por virus pueden producir interferones tipo 1. Esto de producir interferones tipo 1 es fundamental cuando una célula es infectada por un virus, como nosotros vemos hacia el centro, un receptor, está ahí una molécula en rojo, ¿no? Y eso provoca que se activen las señales intracelulares que permite prender una serie de genes, que haya una inhibición, que haya una síntesis de proteínas virales, y esto va a permitir también que haya una degradación del RNA viral. Ahí tenemos otro mecanismo, la degradación del RNA viral. Y también vemos ahí una inhibición de la expresión de genes, ¿no? Y también una expresión del ensamblaje de viriones, que son los que en última forma, los que van a salir de la célula al infectar otras células. Entonces, esto va a permitir que las células vecinas, donde se está infectando a una célula, pueda protegerse. Y por lo tanto, esto va a entrar a un estado antiviral. Por supuesto, ya dijimos que las dosis, o sea, las cantidades infecciosas, ¿no? Es muy importante. Si nosotros entendemos la carga viral, la cantidad de virus que va a ingresar al organismo, y esta carga viral, especialmente los que trabajamos en los hospitales y estamos con pacientes, va a ser grande. Y difícilmente estos mecanismos de defensa pueden realmente ser eficientes. Y eso ustedes lo ven. ¿Cuántos médicos, al no protegerse, teniendo carga viral en el hospital, no se han podido proteger porque ha sido eficiente el equipo de protección personal? Ha sido eficiente o muy tarde la atención que se les brinda cuando hay carga viral. Entonces tenemos una respuesta inmune innata. Acá se va a activar fundamentalmente las células NK. Y lo que hacen las células NK es reconocer también al receptor en la superficie de las células. Pero es una célula infectada por un virus. Y este NK mata las células infectadas por virus. ¿Cómo mata estas células NK? Degradan el material genético de la célula que ha sido infectada por este virus. De tal manera que la célula muere, pero también el virus es totalmente degradado. Porque este virus se va a cortar en pedazos y todo el material genético va a estar destruido por las células NK. Asimismo, las células NK producen algunas citocinas. Estas no son estimuladas por los macrófagos, ¿no? Esos macrófagos que ha ingerido, ha fagocitado los microorganismos o los virus, y a través de una estimulación directa de receptor a receptor, o también de receptor a ligando. O también puede producir que la producción de citocinas, como la interleucina 12, como ven en el lado derecho,
activa a las células NK y estas células NK producen interferón gamma. El macrófago, que está cerca de las células NK, es activada por este interferón gamma y aumenta la capacidad de eliminar a estos microorganismos, a estos virus que han sido fagocitados por los micrófagos. También es cierto que ya dijimos anteriormente, en la clase anterior, pensar que si el virus o el organismo, especialmente hablamos del virus, que no tiene memoria la respuesta inmune innata. Si la respuesta innata no tiene memoria, en el sentido de que haya modificaciones en la línea germinal, entonces puede suceder en la respuesta inmune adaptativa, pero podemos hablar de una inmunidad entrenada. Este quiere decir que va a implicar una reprogramación funcional, que es dura, es a largo plazo, de las células de la respuesta inmune. Y esta modificación funcional provoca que las respuestas innatas a un nuevo reto así sean rápidas. Entonces, esta reprogramación funcional va a ser a largo plazo. Podemos ver en el lado derecho, hacia el centro prácticamente, en la línea roja, esa curva roja o naranja que se puede ver, miren cómo va a aumentar cuando se da una estimulación ahí en la homeostasis, una estimulación secundaria. Esta estimulación secundaria es gracias a que hay una inmunidad entrenada. Y este entrenamiento se debe fundamentalmente a las modificaciones que vemos en el cuadrito a la derecha, epigenéticas. Vamos a ver que estas modificaciones epigenéticas va a haber una reprogramación metabólica. Hay una capacidad de respuesta alterada y esto vamos a ver si se mantiene por largo tiempo la inmunidad entrenada, que cuando conocemos y estudiamos inmunología es opuesto a la tolerancia, que nosotros podemos encontrar en la línea azul hacia abajo. Y esto lo vemos cuando un microorganismo ingresa. Es posible que la respuesta sea primero en términos de eliminar este microorganismo. Y después la respuesta cae por debajo de esta línea. Y entonces vamos a ver que eso es la homeostasis. Eso es el control del medio interno. Y se mantiene por debajo de una respuesta que probablemente estemos pensando que es lo normal a ese agente infeccioso. Pero nosotros vamos a responder mucho menos. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, durante la etapa embrionaria, que si hay alguna entrada de algún microorganismo, frecuentemente se vuelve tolerantes al microorganismo los fetos. En nuestras células, si nosotros
Eh, por un ejemplo, que tengamos algún virus, por más que no haya ningún contagio, y si lo tengo dentro de la célula durmiendo, esperando la oportunidad, ya sea por un cambio físico, o sea, por un cambio en el sistema inmunológico, si yo tengo prácticamente este microorganismo, ¿no?, tolerante, y eso ocurre también en el VIH, en los hemófilos influenza, etcétera, vamos a tener un punto muy importante de esta respuesta de inmunidad de entrada, de la respuesta inmune. Nosotros hemos visto últimamente, porque se ha descrito artículos donde se dice que las vacunas contra la tuberculosis, la BCG, el sarampión, la varicela, la polio oral, miren esto, tienen efectos protectores. Quiere decir que pueden proteger. En el caso de lo que está pasando hoy en día, pueden proteger en contra de la infección del COVID-19 o SARS-CoV-2. Y porque lo que hacen las vacunas, BCG, sarampión, varicela, polio, es que tienen efectos protectores de entrenar estas respuestas innatas de tal manera que vamos a tener una mejor respuesta, ¿sí?, como ya se ha estudiado, una respuesta específicamente de especificidad, pero va a ser una especificidad amplia ante un microorganismo que ingresa. Una vez se dio la respuesta inmune lenta, una respuesta innata, y simultáneamente las células dendríticas que se encontraban en el tejido, este tejido que está siendo invadido por virus, esas células, que son las dendríticas, son células fundamentalmente fagocíticas. Y entonces vamos a tener que son espléndidos fagocitando, pero con sus superficies, o en las superficies sus receptores. ¿Por qué? Porque son capaces de reconocer microorganismos o virus. Y este los va a endocitar, los va a ingresar dentro de la célula, ¿no? Prácticamente va a hacer migrar. Y esto migran a través, por ejemplo, en los vasos linfáticos, y esto va a llegar a los órganos linfoides secundarios. ¿Y cuáles son esos linfoides secundarios? Todas las cadenas ganglionares que tenemos en todo el cuerpo, o también los órganos linfoides que están en las mucosas. No se olviden que estos órganos linfoides que se encuentran en las mucosas son las encargadas, ¿no? Son las encargadas a través de las placas de Peyer. Además, también tenemos el vaso, que es un órgano linfoide secundario. Entonces, durante esta migración de las células dendríticas del tejido hacia los órganos linfoides secundarios, las células dendríticas van a sufrir una gran transformación. Esta va a dejar de ser una célula fagocítica, y para cuando llega al ganglio linfático ya es una célula presentadora de antígenos. Recuerden bien esto, célula presentadora de antígenos. Ya
esta célula dendrítica ha perdido la capacidad de fagocitar. Pero esto no es malo, porque esta célula dendrítica ha ganado una enorme capacidad para expresar moléculas, fundamentalmente lo que conocemos, moléculas de complejo principal de histocompatibilidad. Como vemos en el cuadro, MHC1, MHC2, y estas moléculas de complejo principal de histocompatibilidad, en donde las células dendríticas, ¿no?, hacia estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, las células dendríticas que ya se volvieron células presentadoras de antígenos, presenta un péptido a los linfocitos TCD4, miren a la derecha, y a los linfocitos TCD8. Entonces este péptido lo presenta a través de estas moléculas presentadoras 2, y eso solo va a estar en las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, los macrófagos, ¿por qué no decirlo también los propios linfocitos B? Y también las células del complejo principal de histocompatibilidad, pero de clase 1. Presenta estos antígenos peptídicos y todas las células del organismo no solo son las células presentadoras de estos antígenos, también las presentadoras de antígenos del organismo pueden presentar péptidos virales o de algún otro microorganismo a los linfocitos TCD8. Ustedes recordarán que estos linfocitos TCD8 son también conocidos como linfocitos citotóxicos. Es fundamental que ustedes recuerden, porque cualquier célula del organismo puede presentar péptidos virales a un linfocito CD8. Y este linfocito TCD8 es el que va a matar a esta célula propia que contiene los virus, el material genético viral, con lo cual podemos decir que ha sido eliminado este virus. Entre otras cosas, estos linfocitos TCD8, con la activación de una cascada enzimática que degrade el material genético, esto de tal manera que se deshace de la célula y del virus al mismo tiempo. Por otro lado, los linfocitos TCD4, que nosotros vemos en el lado derecho, linfocitos THCD4, son ayudadores. Y vamos a ver al rato en que estos ayudadores, ¿no?, dan a los linfocitos, el CD4 con el CD8. Si nosotros vemos la respuesta adaptativa, vamos a ver que los receptores son de superficie. Y vamos a ver que estos son más específicos. Por ejemplo, tenemos receptores de células beta que no son otra cosa que anticuerpos anclados en la superficie. Como ustedes ven en el cuadro, en el centro, son anticuerpos anclados en esta superficie
de las células beta. Como ya dijimos, son receptores preformados. Acá estamos hablando un poco, ¿no? Y reconocemos todo tipo de moléculas que pueden ser moléculas de carbohidratos, que pueden ser moléculas de lípidos, pueden ser moléculas de proteínas. Por lo tanto, van a reconocer a cualquier estructura. Si nosotros hacemos un ejemplo de una proteína, que es la que se encuentra en el COVID-19, puede ser de estructura primaria, es decir, pura cadena de aminoácidos. También puede ser estructura secundaria, ya la cadena doblada puede ser una estructura terciaria. Y si nosotros vemos ya las cadenas dobles, más complejas, vamos a hablar de una estructura cuaternaria que nos va a implicar la unión de varios segmentos proteicos y varias proteínas entre sí. Por otro lado, si nosotros vemos en el lado derecho, vemos los receptores de células T, los que conocemos como TCR. Estas células son muy originales. Los receptores de células B, hacia abajo de la izquierda, se llaman receptor BCR. Y para el B se llama receptor, de tal manera que este receptor también está preformado. El antígeno no tiene nada que ver, el virus en este caso no tiene nada que ver en la formación de estos receptores que van a reconocer exclusivamente péptidos pequeños. Ni siquiera estos péptidos son grandes. Entonces las estructuras primarias van a ser reconocidos con una secuencia lineal de aminoácidos. No van a reconocer estructuras secundarias ni tampoco terciarias, mucho menos estructuras cuaternarias de aminoácidos. Y además tienen otra característica los linfocitos T. Como ustedes ven en el cuadro, tienen el receptor TCR y estos solo son capaces de reconocer el antígeno, pero solo si una célula presentadora de antígenos que vemos hacia arriba, en la membrana celular, ¿no? Células presentadores de antígenos, la presencia de este péptido, lo que llamamos en el contexto de una molécula, puede ser de clase 1 o de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. Dicho esto, podemos ver también que los linfocitos B pueden reconocer cualquier tipo de moléculas y pueden estar libres, no necesitan una célula presentadora de antígenos. Reconocen además cualquier tipo de estructura. Estos linfocitos T son más exquisitos porque solo reconocen péptidos pequeños en el complejo, ¿sí? De las moléculas principales de histocompatibilidad. Estos se exponen a una célula presentadora de antígenos, como vemos aquí en el centro. Vemos, ¿no?, ahí la célula presentadora de antígenos, una inmunoglobulina anclada en la membrana celular, y hacia abajo de la membrana, ¿no?, vemos estas células presentadoras de antígenos, que son los mismos, solo que no tienen la cola lipofílica
que les permite estar anclados en la superficie de la célula. Esto no quiere decir que han perdido parte de la estructura, sino que en el proceso de producción de nuevas proteínas, cuando la célula se activa, es una célula plasmática, ¿no? Donde vamos a encontrar los linfocitos T, los linfocitos B, y cuando la célula se desarrolla hacia una célula plasmática, entre otras cosas, esta célula plasmática lo que hace es cortar un trozo, un pedazo del genoma, este genoma que codifica para una cola lipofílica, y entonces produce anticuerpos solubles, ya no de inmunoglobulinas de membrana. Entonces decíamos que en los receptores se generan receptores prácticamente con agentes infecciosos. La descripción de esto, en la clase anterior también comentamos un poco esta descripción de estos agentes infecciosos. En un trabajo de investigación, el doctor Susuto Nenawa gana el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, hablando de inmunología y farmacología. Lo que ustedes ven hacia arriba en la parte izquierda de la médula ósea, ¿no? Vamos a estar hablando estrictamente del locus de la cadena pesada de una inmunoglobulina. Más hacia la derecha se ve varios segmentos génicos que se ven como BH, otros segmentos génicos DH, otro JH. Estas letras corresponden a las regiones que se encuentran y son variables. Y la región de diversidad DH y la región JH. De tal manera que la recombinación de un segmento génico del BH, el de la variabilidad, ¿no? Son varios segmentos génicos de cada uno. Y entonces van a dar una enorme posibilidad de recombinación. Y eso es lo que permite que haya una enorme diversidad de receptores de superficie, tanto en los linfocitos B como en los linfocitos T. Asimismo, también los linfocitos B, los linfocitos T, tienen más o menos el mismo sistema de arreglo del segmento génico. Algunos libros van a encontrar como rearreglos del segmento génico. Y como ustedes ven, hay un círculo extraDNA que está entre los segmentos génicos que se seleccionan a través de los D, ¿no? Unos Ds que vamos a ver que son de cada uno de estos segmentos. En la superficie de los genes durante este proceso de rearreglo para generar los receptores en la superficie de los linfocitos T y B, vamos a encontrar un segmento BDJ de los segmentos y se llama 3, se llama 1, etcétera. Aquí, como vemos, segmentos BDJ que ya se unieron, se unen con un segmento de una región constante. O sea que la región
los segmentos BDJ que vemos hacia arriba en el centro van a generar una región variable de las inmunoglobulinas, una región variable del receptor de linfocitos T. Los segmentos que siguen son las regiones constantes. Podemos llamarlas regiones constantes C mu, C delta, C gamma, etcétera, etcétera. Y estos se van a unir a un segmento, a una región constante, que va a ser el primer segmento del cromosoma. Y cuando nosotros hablamos de estos segmentos, estamos hablando que damos lugar a la inmunoglobulina M. Una inmunoglobulina M que es poco entendida cuando se hacen las pruebas serológicas. Por eso, cuando hay una respuesta antiviral en contra de cualquier cosa, primero lo que tenemos son los anticuerpos, inmunoglobulina M, y después anticuerpos de los otros a partir del C, delta, ¿no? O C mu, que prácticamente no se produce como anticuerpo, como podemos tener gamma 3, gamma 1, gamma 2, gamma 4, alfa 1, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que entender y comprender la respuesta antiviral que tenemos que tener primero, los anticuerpos inmunoglobulina. Si nosotros vemos en la parte intermedia, en este segmento, vemos también que se elimina, de tal manera que si después de producir inmunoglobulina M, empezamos a producir inmunoglobulina G, pero del tipo 3, ya estamos contando los segmentos mu y delta que están previos, y así se va a generar el repertorio principal. Vemos nosotros que el repertorio secundario, que ya no se hace en la médula ósea, como vemos en la parte izquierda superior, sino se hace en el centro germinal. Allí lo que sucede es que puede haber un cambio. Esto también es importante, un cambio de isotipos, ¿no? Podemos pasar de una inmunoglobulina M a una IgG. Por ejemplo, es muy útil empezar a estudiar para el tratamiento farmacológico del SARS-CoV-2. Y aquí ustedes ven a los linfocitos B. Estos linfocitos B que ustedes ven que requiere ayuda de un linfocito T para hacer el cambio de este isotipo, pero no lo puede hacer como inicialmente lo hizo. La célula B, ¿no?, empezaba a producir inmunoglobulina M, y para que empiece a producir otro tipo de isotipos, ya sea la IG1, la IgA, la IgE, siempre va a requerir ayuda de un linfocitos T. Esta combinación de ayuda que se da en la maduración de afinidad, un aumento de afinidad, ¿no? Y también vamos a encontrar en este tipo de células, con este tipo de cambio de reconocimiento del antígeno,
sigue siendo el mismo. La región variable sigue siendo la misma, pero la que va a cambiar, la parte del extremo, la cola, digamos, del anticuerpo. ¿Por qué? Porque cambió el isotipo. Y esta función efectuera sin cambio, ¿no? De acuerdo, va a ser de acuerdo al isotipo. Un punto fundamental también es lo que nosotros conocemos como maduración y afinidad. Si ustedes ven en el lado derecho, hay una zona de BDJ, ¿no? Pintado de rojito. Ahí hay una zona de hipermutación, pero es una hipermutación somática. Ahí mutan los genes 1000 veces con más frecuencia que un gen cualquiera. Este es otro gen de nuestro genoma, de tal manera que al mutar los genes de la región variable, podemos mejorar la identificación de un microorganismo o también podemos perderla. Puede ser, pero esto lo que sucede si mejora, se da una selección clonal, nueva mejora, esto va a mejorar la afinidad, por lo tanto vamos a tener una mejor respuesta inmune. Una de las preocupaciones es que los anticuerpos neutralizantes van a disminuir con el tiempo. Esto es cuando nos referimos específicamente a los anticuerpos IgG, cuando hablemos del SARS-CoV-2. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta la vida media y funciones efectoras de las inmunoglobulinas. Si nosotros vemos a la izquierda, en la primera columna gris donde dice vida media, ¿no? Vida media de las inmunoglobulinas, especialmente si vemos en la G, en todos los casos tenemos inmunoglobulina G1, 2 y 4, que la vida media es de 23 días, y la IgG 3, que dura 8 días. De tal manera que si nosotros no tenemos un estímulo continuo, no tiene por qué haber una inmunoglobulina presente en circulación. No tiene que haber esta inmunoglobulina por mucho más tiempo, porque el estímulo se puede terminar. Este estímulo que termina es una proteína. Esa proteína se degrada y dura 23 días, pero 23 días en la circulación, de tal manera que si no estamos produciendo constantemente IgG, esto va a bajar, lo cual no quiere decir que estemos indefensos ante este virus. Si ustedes ven también en la columna de neutralización, que es la función de los anticuerpos que requerimos para neutralizar, para evitar que los virus se fijen a las células, y prácticamente todas las inmunoglobulinas son capaces de neutralizar. Y aquí vemos especialmente la IgE y un poco la IgM. Como ahí están mencionadas las otras funciones de los anticuerpos. Vamos a ver cómo fijan el complemento. Vamos a ver cómo hay opsonización. Vamos a ver cómo la sensibilización se da a través de las células cegadas de NK, ¿no?
en la placenta. Entonces, algunas inmunoglobulinas G, para que liberen histamina, le ayuda a las células NK a eliminar y a reconocer a las células infectadas. Y vemos también que algunas cruzan la placenta, pasan al epitelio, prácticamente ninguno solo la inmunoglobulina E. Un poco que pasa es la inmunoglobulina M. Esto es muy importante porque la inmunoglobulina A es la que nos protege de los virus en las mucosas, que no le damos importancia al momento de empezar a estudiar el tratamiento farmacológico que podemos dar en las enfermedades virales. Y finalmente, vemos en el cuadro que todas las inmunoglobulinas G pasan a los sitios extravasculares. Hace un rato decíamos que las células TCD4 son muy importantes. Efectivamente, estas células, vamos a decir en términos más o menos para que se entienda, son orquestadoras de la respuesta adaptativa. Si nosotros nos fijamos en la figura, en el lado izquierdo, al producir interleucina 12 y en presencia de esta interleucina 12, las células precursoras, las células T, que son ayudadoras por el helper CD4, se transforman en células TH1. Y miren acá algo importante, estas producen interferón gamma, por la estimulación de una célula dendrítica. Y este interferón gamma estimula a activarse los linfocitos T citotóxicos, CD8, que son los principales actores en contra de las infecciones virales, junto con los anticuerpos de la célula, en la célula infectada o la célula transformada, lo que va a ser eliminada por los linfocitos T citotóxicos. Y estos van a ser eliminados junto con los virus, porque los linfocitos T citotóxicos lo que hacen es degradar el material genético. En el cuadro, en el medio tenemos que los linfocitos THCD4, a través de la interleucina 4, los TH2, ¿no? Fundamentalmente van a estimular a los linfocitos B. Esta estimulación va a producir anticuerpos y a generar linfocitos de memoria. Y en la derecha tenemos el factor tisular germinal beta, ¿no? Junto con la interleucina 6, lo que va a desarrollar TH17. Y este TH17 estimula fundamentalmente la inflamación. Ya estamos entrando un poco más para ver el tratamiento farmacológico que vamos a dar y en dónde, y cuándo y cómo. Esta inflamación va a ser vía activación de los macrófagos y de los neutrófilos. Al hablar de fármacos, no es igual como tratamos, ¿no?, a las bacterias. Las bacterias, nosotros reconocemos sus cadenas de polisacáridos y entonces hablamos de todos los que son gram negativos, que tienen polisacáridos, nosotros vamos a
hacer los antibióticos que actúen a nivel de la membrana celular. Pero hablando del virus, a grandes rasgos, esto fue una respuesta antiviral. Pero también podemos decir que hay una coevolución del virus, hay una coevolución de las células de respuesta inmune. Y esta coevolución, los virus tienen ventaja. ¿Por qué? Porque se van a replicar muy rápidamente. Entonces, si un mecanismo de defensa es especialmente efectivo, pero efectivo en contra de una estrategia específica de virulencia, que nosotros hasta el día de hoy, ya el día de ayer se hablaba por televisión, de que cuando se hacía, ¿no? Cuando se evaluaba la virulencia. ¿Por qué no quieren evaluar la virulencia? ¿No? A través de esta estrategia específica de virulencia, se ejerce una presión selectiva fuerte para que este patógeno evada la respuesta. O que también podemos decir el patógeno, en los posibles escenarios, va a haber un beneficio para el hospedero, va a haber una evasión por el patógeno, y vamos a ver que de tal manera que hay una adaptación entre el virus y el hospedero. Esa adaptación que se da, que se conoce hoy en día. Por lo tanto, la efectividad parcial de la defensa del hospedero y de la evasión del patógeno es lo que muchas veces no comprendemos o no entendemos. Nosotros, después de esta pandemia, tenemos que vivir con el virus, así como vivimos con la influenza, así como vivimos con otros virus que solo esperan guardados dentro de la célula como DNA o RNA para empezar a dañar. Típico caso en nuestro medio. Si aumenta el frío, así no tengas una persona infectada con gripe, te va a dar gripe, ¿no? Entonces, podemos hablar que estos virus van a tener estrategias para bloquear o evadir la respuesta inmune innata. Entonces son capaces de intervenir en todas estas señales o señalizaciones, especialmente que si vienen de los receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL, como vemos en el cuadro, se encuentran en los endosomas, dentro, y van a evitar la activación de los genes que dependen del factor nuclear beta, el factor nuclear germinal beta, ¿no? Si nosotros vemos al lado izquierdo, vamos a ver este factor nuclear beta. También pueden inhibir la producción de interferones, ¿no? Así como hablamos nosotros de que las bacterias hacen resistencia, los virus también pueden inhibir la producción de interferones. Esto puede ser una mala noticia. Y eso es lo que vemos nosotros con claridad en el SARS-CoV-2, en el COVID-19. Ahí nosotros vemos una inhibición de la producción de interferones tipo 1. Por otro lado, también tienen estrategias para bloquear, por ejemplo, las células NK, ¿no? Las células asesinas. Así nosotros
vemos también en el lado derecho, vemos la célula, una célula blanco que tendría que ser eliminada por las células NK, pero las células NK, la función es reconocer todas las células del cuerpo, ¿no?, con sus moléculas, especialmente de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. Pero algunos virus miden la expresión de esta molécula clase 1. Lo que hacen los virus es expresar moléculas homólogas a esta clase 1. Entonces, las células NK ni siquiera se enteran, ni siquiera se dan cuenta que esta célula está siendo infectada por virus. Y es lo que nos pasa a nosotros con los pacientes que son asintomáticos, ¿no? Hay algunos que ni siquiera presentan fiebre, ni siquiera presentan algo clínico, ¿no? Entonces, esto está provocando, tanto en los interferones como en las células NK, producidas por los virus. Y entonces podemos decir que es una manera de engañar la respuesta de las células NK, porque los virus expresan homólogos de esta molécula que activa los receptores inhibidores de las células NK. Por otro lado, por ejemplo, solo pueden expresar algunos o algunas de las moléculas de la clase 1 de este complejo principal de histocompatibilidad, y estas no actúan sobre los receptores inhibidores. ¿Está bien? Entonces, también se pueden producir antagonistas del receptor activador, de tal manera que justo en el centro se puede producir una molécula que se parece al ligando del receptor activador. Pero como el virus lo activa sin que haya un contacto de célula a célula, ¿se dan cuenta cuánto nosotros tenemos para aprender? Está escrito, se han hecho las investigaciones, pero lamentablemente no se da para conocer la farmacología. Si yo lo estoy haciendo esto, por una parte, es algo importante para nosotros los médicos, entender y comprender en qué momentos podemos participar, y no el caos, el miedo, el temor que se ha dado a nivel nacional a través de las autoridades. Volviendo al caso, también pueden producir proteínas que se unen a los receptores de quimosinas, de citocinas, de tal manera que no hay un paso, de tal manera que no hay una señalización entre las dos células. Y también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, antagonistas, eh, tanto de las citoquinas y las quimosinas. Y está en estos estudios profundizándose un poco más por qué nuestros pacientes se mueren. De tal manera, ustedes ven que la capacidad de los virus de evadir nuestra respuesta va a ser enorme. Entonces bloquean a la presentación de antígenos. Pueden, por ejemplo, disminuir la transcripción de genes
Ya también dijimos del complejo principal de histocompatibilidad, donde lo claro es un montón de procesos que permiten eventualmente presentar al antígeno a las células presentadoras de antígenos. No se cargan las moléculas de estas pruebas de histocompatibilidad, sino que evitan la interacción entre el complejo del receptor de los linfocitos T, por ejemplo, en los virus de herpes simple tipo 1, virus de herpes simple tipo 2, y así tenemos, por ejemplo, los citomegalovirus, ¿no? El bloqueo, el paso de péptidos al retículo sarcoplásmico, ¿no? La inhibición de preproteasomas, ¿no? De Epstein-Barr, la interferencia de carga de péptidos de estas moléculas tipo 2, ¿no? En el HIV y en el herpes. También puede haber una interferencia de las interacciones que hemos encontrado en estos citomegalovirus y los virus de Epstein-Barr. Entonces, la respuesta adaptativa para que se prenda, o mejor dicho, para que se active la infrarregulación de la expresión de las moléculas coestimuladoras LTC4, ¿no? Van a requerir de estas moléculas, como los que vemos en el cuadro, CD28, CD80 y CD86. Ahí podemos ver que los virus son capaces de inhibir la presencia de estas moléculas coestimuladoras. También pueden evadir los linfocitos T por variación antigénica, especialmente el virus de la influenza. O sea, varían muchísimo, mutan mucho, pueden esconderse los virus, ingresan al genoma y miren aquí lo que le estaba diciendo, se quedan escondidos por mucho tiempo en latencia. Asimismo, puede haber daño a las células inmunes, especialmente con la HIV. Este daño a las células inmunes directamente lo hace el VIH. Pueden tener mimetismo, un mimetismo molecular. Pueden producir superantígenos. Entonces, va a haber una desregulación de toda la respuesta inmune por esta producción de superantígenos. Por lo tanto, va a haber una respuesta a grandes cantidades de cosas y realmente todos no son, como lo podemos decir, falsas alarmas. Hemos dicho que puede evadir la apoptosis. Es un modo que utiliza los linfocitos T citotóxicos y las células NK para inhibir, para eliminar a las células blanco, ¿no? Donde hay la inhibición de la capaxina o de las caspasas. Inhibir cualquier punto de este proceso de apoptosis que implica la activación de enzimas intracelulares, así como las caspasas que decíamos, también pueden inhibir los receptores de reconocimiento
que van a dar lugar a la activación de las caspases, ¿no? Y otros receptores de muerte celular. Va a haber una codificación de homólogos de la inhibición apoptósica. Va a haber una inactivación de proteínas que van a favorecer a la apoptosis. También puede interferir con moléculas de señalización intracelular. También, para evitar el efecto de las citocinas y quimosinas, hacen, ¿no?, versiones virales, ¿sí?, versiones virales de citocinas, ¿no?, este tipo de Epstein-Barr, ¿no? Y entonces también hay versiones virales de quimosinas, homólogos de receptores de citocinas. Vamos a ver que estos inhibidores de Epstein-Barr viral, hay una replicación que proveen efectivamente, ¿no?, con el tratamiento. El herpes virus KSDH acoplado al sarcoma Kaposi, también vamos a tener los homólogos del virus de la viruela bovina, cowpox, ¿no?, un factor de necrosis tumoral. También vamos a tener los homólogos de receptores de quimiosinas. La vacinia, interleucina 1, 8BP. Este es un tratamiento en el coronavirus. También tenemos las proteínas fijadoras de quimiosinas en el virus de la mixoma, proteínas virales con actividad tipo quimiosinas. Como podemos ver, hay una enorme posibilidad de los virus de evadir las respuestas inmunes que estamos y no estamos dando cuenta que estamos frente a una infección viral. Y si nosotros, hasta la fecha, tratando de ver cómo afecta las comorbilidades en la respuesta inmune, todo se da en la fisiología, en la homeostasis de nuestro organismo. Aquí nosotros podemos ver hacia arriba que los factores que afectan la susceptibilidad a las infecciones y a la gravedad de la enfermedad, la edad avanzada, las comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, el género, que es en nuestro medio el masculino, también podemos ver la genética que estamos viendo ahora, van a favorecer una menor severidad o una menor susceptibilidad de infecciones. Puede haber una inmunidad cruzada. Por ejemplo, cuando otros coronavirus
que hayamos tenido previamente pueden tener una susceptibilidad cruzada. Más adelante habíamos hablado de manera fundamental, ¿no?, sobre la virusidad, sobre el tamaño, sobre la dosis del inóculo. Esta dosis que absorbemos o estas dosis que nos atacan es fundamental para el desenlace de la enfermedad. Durante el envejecimiento podemos hablar que hay una inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento de la respuesta inmune, que no podemos nosotros explicarles a las personas mayores. Un envejecimiento de esta respuesta inmune, tenemos las respuestas de T, de los linfocitos T, que están totalmente alteradas. Asimismo, tenemos alteraciones de la homeostasis. Aumentan las citocinas inflamatorias. Aumentan la liposidad en el timo. Disminuye la autorrenovación de la médula ósea. Por lo tanto, va a haber un daño, aumento del daño del DNA. Disminuye la maduración de las células dendríticas, como ya habíamos visto más adelante, cuál función tan importante tienen. Estas son las presentadoras del antígeno. Por lo tanto, va a haber una disminución de la protección inmune. Va a disminuir la proliferación. Disminuye la expresión de moléculas efectoras. Podemos hablar mucho sobre este caso que es tan importante. No los quiero cansar, pero quería que entiendan cómo podemos estudiar farmacología antiviral, ya que se está dando en nuestro medio esta pandemia y todos los días en la televisión nos desinforman, nos engañan, más que todo a las personas, ¿no?, mayores, vulnerables, y la idiosincrasia de nuestra gente. Entonces vamos a ver que la expresión de moléculas efectoras en el envejecimiento, hemos visto que sí, nos ha pegado, y nos ha pegado muy fuerte a la respuesta inmune de nosotros, a la respuesta inmune de los individuos, a la respuesta inmune de las personas más vulnerables. También, específicamente, vamos a ver la respuesta a la fuerza inmune adaptativa, cómo va a declinar con la edad. Si tenemos un ambiente inflamatorio en la edad persistente, pero en la balanza que ven se reduce la capacidad de producir anticuerpos con alta afinidad, vamos a tener menos posibilidad de que haya una expansión del repertorio de linfocitos TCD8 que nosotros tenemos y que son fundamentales. Y también va a haber una disminución del repertorio de las células TCD4, que van a preferir o no tienen un ambiente que la lleva más a diferenciarse. También podemos hablar que los linfocitos TH17, que son proinflamatorias, ¿no?, como vemos en el cuadro, las secuencias de cómo nosotros hay un desbalance en la respuesta inmune.
La inmunidad innata, que a pesar que disminuye, también esta se deteriora. Como ustedes ven en el cuadro, los cambios asociados con la edad en el sistema inmunológico innato. Empezaríamos a enumerar como disminución de quimiotaxis en generación de especies reactivas de oxígeno. La capacidad fagocítica se disminuye, por ejemplo, la cantidad de macrófagos. Luego se disminuye la producción de interleucinas, la producción de interferones. También, por qué no decirlo, hay menor citotoxicidad dependiente de las células NK. Otro aspecto importante es la obesidad. También altera la respuesta inmunitaria. Y hablamos muy concretamente de que las células puedan estar disfuncionales con el aumento del tejido adiposo. Ha visto que los macrófagos, por ejemplo, proliferan a un fenotipo inflamatorio. Va a haber mayor citocinas proinflamatorias constantemente. Hay mayor cantidad de ácidos grasos. Hay mayor cantidad de insulina, de leptina, la adiponectina. Todo esto nos va a llevar a una disminución de la proliferación celular. Una disminución de la célula efectora, como también va a haber un aumento de las células de memoria. También una disminución del equilibrio entre linfocitos Th1 y Th17 que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que hay un equilibrio. Y esto va a favorecer con respecto a los Th2, ¿no? De linfocitos T, que son reguladoras, porque esto quiere decir que son citocinas en células proinflamatorias versus células antiinflamatorias. Contenido importante para el tratamiento farmacológico. La respuesta inmune en diabetes mellitus tipo 2. Esta ya es una respuesta más compleja. Está alterada. Como podemos ver, que la capacidad citotóxica de las células NK está disminuida. Ustedes también ven que los neutrófilos, ¿no?, van a tener una menor capacidad de acción. Los eosinófilos también van a tener una menor capacidad de acción. Como ven, también hay un aumento de los monocitos. Hay un aumento de algunas citocinas proinflamatorias. Como ven en la interleucina 6, interleucina 17, como también va a haber una disminución de citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10. El factor tisular terminal beta, ¿no?, también está disminuyendo. Podemos ver que hay una infinidad, una enorme distorsión de la respuesta inmune. Una respuesta inmune innata como adaptativa en los pacientes con diabetes mellitus. Y la respuesta innata referente al sexo.
Esto puede explicar una buena parte de la mayor susceptibilidad de los hombres a las infecciones. Esto puede explicar una buena parte de la susceptibilidad de los hombres, ¿no?, a la muerte, como se da hoy en día en el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Las mujeres tienen menos receptores tipo AC2, así como los niños, así como los jóvenes, tienen menor tipo de receptores AC2, ¿no? No es tanto en el varón como en el adulto, ¿sí?, es receptora del virus en las células. También podemos mencionar que hay diferencia en la producción de citocinas y quimosinas en el reclutamiento de neutrófilos. Hay una expresión diferencial de genes de la respuesta innata. En los hombres, la respuesta, la actividad de los linfocitos B es menor que las mujeres. También en los hombres hay menor respuesta de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Se ha visto en estudios contra la influenza H1N1. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor hipermutación somática. En fin, eso se da a la mayoría de varones. Y las mujeres tienen respuestas inmunes distintas y las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Y esto es muy probablemente tenga que ver con favorecer, evitar el rechazo al feto durante el embarazo. Entonces nosotros nos preguntamos de variables, ¿sí?, en forma muy sucinta, la diferencia entre hombres y mujeres puede influir diferentes variables y esto es fundamental entenderlo. Por ejemplo, durante la pandemia de la influenza de 1918, los hombres morían más que las mujeres. Durante la epidemia del SARS de 2003, como ya lo presenté en un cuadro, las diferencias de mortalidad entre sexos eran mayores entre los 35 y 44 años y desaparecían después de los 64 años. No había diferencias al corregir por otras variables. Durante la epidemia del MERS, los más afectados eran los varones mayores, ¿sí? Eso se dio en el oriente, por ejemplo, en los cuidadores de camellos. Hoy en día, durante el COVID-19, la mayor cantidad o la mayor mortalidad en varones parece también estar relacionado con otras variables. Estas variables, además del sexo, pueden ser variables sociales, ¿sí?, diferencias en la ocupación, en el trabajo, fuera de la casa, imposibilidad de distanciamiento social. Asimismo, también en los trabajos de salud, mayor carga viral, variables de salud, condiciones de salud preexistentes, se da más en varones, variables psicosociales, ¿sí?, que se daba mucho acá en Puno, el machismo. Y es así, ustedes lo han visto en Culiacán. Las consideraciones finales en esta plática, después de hablar de las definiciones, la historia evolutiva, la respuesta inmune, la evasión viral, las comorbilidades como afecta al proteína y como consideraciones
finales. Y así me refiero otra vez al premio Nobel Macfarlane en su libro de Historias Naturales de la Enfermedad Infecciosa en 1962. 2 años después de haber ganado el premio Nobel de Medicina, y él escribe y dice acerca de las enfermedades infecciosas, es como escribir de algo que ya ha pasado a la historia. Y eso se da, mire, en 1962. Esta enfermedad viral va a pasar a la historia como todas las enfermedades virales que tenemos en la actualidad y que nadie le da importancia. Ojalá que se haga el estudio de prevalencia aquí en Puno. De ahí es preciso la complacencia, que ha sido terrible entre 1970 y 1975. El presupuesto de los hospitales nacionales, el presupuesto, se duplicó el de su rama de enfermedades infecciosas solo en un 30%, de acá en Puno no se ha subido. En 1978, la Organización de las Naciones Unidas pronosticó que para el año 2000, aún las naciones menos favorecidas tendrían una transición epidemiológica. Los gobiernos empezaron a favorecer la atención de las enfermedades crónico-degenerativas. Y ustedes bien claro saben, descuidaron estas enfermedades infecciosas. En 1980 y el año 2000 en Estados Unidos la mortalidad por enfermedades infecciosas se elevó en un 58%. Asimismo apareció el SIDA, que era un 22%, muy alto. Desde el 2005, el presupuesto en salud aquí a nivel nacional ni siquiera ha crecido conforme a la inflación. No se ha trabajado en hacer hospitales, equipar hospitales, no se ha trabajado, y algo que me llama mucho la atención, no se ha trabajado a nivel de la universidad, a nivel de los estudiantes de medicina. No sé si me darán la razón, pero veo que la Facultad de Medicina cada vez se está viniendo abajo. No quiero mencionar los errores que hay en el hospital cuando se está haciendo el internado, cuando se está haciendo la residencia. Los médicos internos más parecen un técnico de enfermería que hacen las cosas o los trabajos de los técnicos de enfermería. Corren al laboratorio, corren a medicina, y algo muy funesto que a mí me molestó, que frente a un paro cardíaco el interno se dedique a llamar a un médico y no a atender al paciente. Y hoy en día, en esta pandemia, están quedando muy mal los médicos internos. Por favor, les pido, tengan un poco de cuidado al estudiar. Estudien, lleven sus cursos, como ya les dije y les mencioné, cursos básicos, cursos que nos puedan hacer entender y también sacar conclusiones, no de lo que lees, sino de lo que podamos hacer. Dicho todo esto, como conclusión final, podemos decir que las enfermedades infecciosas no se han ido, no se irán, estarán presentes ni serán conquistadas.
Cuando nosotros hayamos controlado los factores de riesgo y prevengamos las enfermedades crónico-degenerativas, seguiremos siendo víctimas de viejas y nuevas enfermedades infecciosas, como la que ya se nos viene después de esta enfermedad viral, la enfermedad bacteriana. Hace poco, a raíz de esto, tomé en el examen la resistencia bacteriana y me refutan sobre desconocer qué es un mecanismo de acción y qué es una resistencia bacteriana. Lo confunden. Dicen que no está en los libros. Es vergüenza. Por lo tanto, es urgente un nuevo sistema mundial, un sistema global de alerta temprana para detectar rápidamente la aparición de nuevas enfermedades o también nuevas diseminaciones inusuales de enfermedades conocidas. Hace falta responder con responsabilidad, contundencia, en base a la ciencia, pero totalmente independiente cada uno de nosotros, independiente de las consideraciones políticas que se ha dado hoy en día. El VIH, la tuberculosis, la malaria, son enfermedades, son ejemplos de enfermedades descuidadas por atender la pandemia. En nuestro medio, la malaria, ¿no? La tuberculosis. Y asimismo, otro factor importante que les puedo mencionar es el uso indiscriminado de antibióticos. Ese uso indiscriminado de antibióticos, que no hay ningún control. Las farmacias recetan, indican los antibióticos como a ellos mejor les parece. Y aquí me atrevo a decir que están las manos sucias de los millonarios, de las farmacias millonarias, que no les pone freno el gobierno, porque vamos a llegar a un punto parecido a la época preantibiótica. Cuando se descubrió la penicilina, se encontró el hongo penicillium y recién empezamos a poder tratar enfermedades con penicilina. Y llegará ese tiempo donde no tengamos ningún medicamento y empecemos, como está apareciendo ahora, los famosos chamanes, los famosos hierberos, ¿no? Hoy en día en la televisión también se propaga curar enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas. Y tenga mucho cuidado los engaños que se está dando. Y eso gracias a quién? A nuestro gobierno, que da las facilidades, al Ministerio de Salud, que da esas facilidades, engaña a la población. Muchas gracias. El día de mañana lo estaremos corroborando con la farmacología de las virosis más prevalentes en nuestro medio. He querido tocar estos temas para que en algún momento estemos preparados. Muchas gracias. No hay más que decir. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao.